¿Dónde está Judas hoy? ¿En el cielo o en el infierno? La pregunta incomoda, y muchos prefieren no hablar de esto. Pero la verdad es que la historia de Judas es mucho más profunda de lo que pensamos. Cuando escuchamos su nombre, inmediatamente pensamos en traición. Lo vemos como un villano, como el discípulo que vendió a Jesús por unas monedas. Pero, ¿y si te digo que hay un misterio oculto en su historia que casi nadie ha visto? Hoy vamos a mirar a Judas de frente, no como una caricatura de traidor, sino como un hombre real. Un hombre que caminó con Jesús, que vio milagros, que fue parte del grupo íntimo y que al final tomó la decisión más oscura de su vida. La pregunta que nos persigue es, ¿fue esa decisión su sentencia eterna? ¿O hay un misterio en la misericordia de Dios que todavía no hemos entendido? Antes de seguir, escribe en los comentarios, amén, si crees en la justicia divina. Porque lo que descubrirás hoy puede sacudir tu manera de ver la fe. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a revelar sobre Judas podría cambiar tu visión sobre el cielo, el infierno y sobre tu propia vida. Judas no era un extraño, era parte del círculo cercano de Jesús. Compartió las comidas, los viajes, los milagros. Él estaba allí cuando Jesús multiplicó los panes. Él escuchó el sermón del monte. Él vio a Lázaro resucitar. Pero en su corazón, algo se fue apagando. Juan 12 nos dice que Judas robaba de la bolsa del dinero. Un pequeño pecado escondido que con el tiempo se convirtió en un lazo mortal. Hasta que un día, los sacerdotes le hicieron la oferta. 30 piezas de plata y entrégalo con un beso. Ese beso se convirtió en el símbolo de la traición más famosa de la historia. Imagina la escena en Getsemaní. La noche silenciosa, las antorchas iluminando el huerto, el sonido de pasos apresurados. Judas se acerca, Jesús lo mira a los ojos, y con un beso, el Hijo de Dios es entregado. Pero lo que pasó después es aún más sorprendente, porque Judas no se quedó con la plata. Algo dentro de él se rompió. Mateo 27 dice que Judas, al ver que Jesús fue condenado, se arrepintió. Corrió al templo, lanzó las monedas a los sacerdotes y gritó, «He pecado porque he entregado sangre inocente». Aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Judas reconoció su error, no justificó su acción, no culpó a nadie más, confesó con sus propias palabras su pecado. La pregunta es, ¿ese acto de arrepentimiento fue suficiente? La Biblia dice que después, dominado por la desesperación, Judas fue y se quitó la vida. Y es aquí donde muchos concluyen que ya no había esperanza para él. Pero, ¿y si nos estamos perdiendo de algo? ¿Y si el arrepentimiento de Judas tuvo un peso más profundo del que imaginamos? Jesús mismo dijo en Juan 17:12 que Judas era el hijo de perdición. ¿Era esa una condena eterna? ¿O una descripción del papel que le tocó cumplir en la historia de la redención? Aquí comienza el verdadero misterio. Algunos creen firmemente que Judas está en el infierno. Después de todo, traicionó al Hijo de Dios y terminó en la desesperación. Pedro en Hechos 1 habla de Judas como alguien que cayó de su ministerio para ir a su propio lugar. Un lenguaje duro, que suena a condena. Pero hay otra postura, una menos escuchada, una que pocos se atreven a mencionar. Algunos ven en el arrepentimiento de Judas una chispa de humanidad, un grito de dolor que Dios pudo haber escuchado. No sabemos qué ocurrió en el último instante de su vida. No sabemos qué pensó en sus últimos segundos. ¿Pudo haber clamado en silencio a la misericordia divina? Además, recordemos algo impactante. En el momento de la traición, Jesús lo llamó amigo. ¿No es extraño? ¿Quién llama amigo a quien lo entrega para morir? Ese detalle abre una puerta a un misterio mucho más profundo. Entonces, ¿qué pesa más en la balanza divina? ¿La traición o el amor incondicional de Jesús? Pero aquí viene un giro que cambiará la manera en la que vemos todo esto. Algunos teólogos señalan que Judas fue un instrumento en el plan de Dios, que su traición, aunque oscura, fue parte de la historia que condujo a la cruz. Sin Judas, no habría arresto. Sin arresto, no habría crucifixión. Y sin crucifixión, no habría salvación. Esto no significa justificar su traición, sino reconocer que en el misterio de Dios
Hasta los actos más terribles pueden ser usados para cumplir un propósito mayor. Aquí surge la gran pregunta. ¿Fue Judas un enemigo de Dios o un engranaje en el plan divino que lo sobrepasa todo? Lo cierto es que Jesús murió por todos, incluso por Judas. El mismo sacrificio que redime a Pedro, que negó 3 veces, también estaba disponible para Judas. La diferencia está en qué decisión final tomó su corazón. El misterio permanece. No tenemos un veredicto claro en la Biblia, y quizá eso sea intencional, porque más que señalar a Judas, esta historia nos obliga a mirarnos en el espejo. ¿Qué nos enseña Judas hoy? Primero, que caminar con Jesús no garantiza fidelidad si nuestro corazón no permanece firme. Podemos escuchar sermones, estar en la iglesia, servir en ministerios, y aún así caer en tentación si descuidamos nuestra fe. Segundo, que la culpa puede destruirnos, pero el arrepentimiento verdadero puede abrirnos a la gracia. La diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro corrió hacia Jesús, y Judas corrió lejos. Y tercero, que no podemos juzgar a nadie de manera definitiva. El destino eterno pertenece solo a Dios. Nosotros aprendemos de los ejemplos, y elegimos cada día a quien seguimos. Ahora te pregunto a ti, ¿eres fiel en lo pequeño? ¿O estás negociando tu fe por unas piezas de plata, modernas como el orgullo, el dinero o el placer? Judas nos grita desde su historia, cuida tu corazón, porque el enemigo no necesita un gran acto, solo una pequeña grieta para entrar. Hoy tienes la oportunidad de decidir, ¿serás como Judas o permanecerás fiel como los que siguieron hasta el final? Escribe en los comentarios ahora mismo, Señor, quiero permanecer fiel. Decláralo con fe. Haz que estas palabras sean un compromiso en tu vida. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita, porque aquí revelamos misterios bíblicos que no se escuchan en cualquier lugar. No te vayas sin ver este otro video que preparamos para ti. Pedro, la caída y la redención de un discípulo. Porque la historia de Pedro y la de Judas están más conectadas de lo que imaginas. Recuerda, la pregunta sobre Judas sigue abierta, cielo o infierno. Pero la pregunta más importante es, ¿dónde terminarás tú?